Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora que nos ven y nos oyen a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito a ustedes a que lean con nosotros en el Salmo 141. Salmo 141. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos en esta hora, juntos, no importa el lugar en el mundo, y que estén viendo y escuchando este mensaje, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea con ellos, Señor. Y que juntos podamos participar de la alabanza para crear el ambiente espiritual para tu palabra que ha de ser traída en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida. Señor, suple a los que en esta hora tienen necesidad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Paséate en medio de los corazones de tu pueblo que en esta hora van a alabar y glorificar tu nombre. Sé con nosotros, sé con mis hermanos en la música, con mis hermanos en los equipos y con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu sea el que guíe todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio es servirle al Señor. Cuando el Señor nos concede, aunque sea una cosa pequeña, hacer para Él, hagámosla de corazón, con amor y con visión. Y allí tendremos los resultados. En la viña del Señor, que este himno sea un himno para usted, aunque sea una cosa pequeña, hágala con amor para el Señor. Cantémoslo juntos para los que tienen hignarios en la página 38. Todos para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hay lugar para ti para servirle al Señor, pero hazlo con corazón íntegro, con corazón sincero y lleno de amor. Él guiará tus pasos. Es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta preciosa tarde que nos ha concedido el Señor en su bondad y en sus misericordias para estar aquí nuevamente llevando su palabra. Reciban entonces en el nombre del Señor Jesucristo bendiciones hasta que sobreabunde a cada uno de ustedes, amados hermanos, sabiendo que la palabra de Dios es la que enriquece y no haya tristeza con ella alguna, para que así usted y yo podamos ser edificados grandemente, Señor, a través de la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese Dios grande y poderoso
es amor. Sabemos que Dios es amor y sabemos que el perfecto amor echa fuera el temor, porque es lo que dice tu palabra. Con un amor perfecto, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sabemos que no puede haber temor en el hombre, no puede haber temor en la mujer, porque allí está ese Dios grande y poderoso respaldándolo en todas las cosas que ha de emprender, porque el hombre, no, el Hijo de Dios, no puede moverse por sí solo, no, él va de acuerdo a lo que el Padre Celestial, a lo que el Espíritu Santo lo va guiando a que haga y que diga, porque quizás nosotros podemos hablar palabras nuestras, pero esas palabras nuestras no van a ayudarle a usted para nada, pero cuando Él habla, cuando ese Dios grande y poderoso toma nuestros labios y Él toma la jefatura, la preeminencia para poder hablar Él, entonces, así entonces esa palabra va a ser un efecto en su corazón. Así que Dios en su grande amor para con nosotros ha permitido entonces este programas evangelísticos que salgan de este lugar allá alrededor del mundo para su vida, para que usted sea entonces edificado y aprenda más de Él. Si usted ha oído de Dios, ahora Él quiere que conozca a ese Dios. No solamente ser un oidor olvidadizo, sino un oidor hacedor de la palabra, porque es lo que Dios quiere y requiere de cada uno de nosotros, que lo tengamos siempre presente. Nosotros como seres humanos somos de mente perezosa, pero sabemos que cuando usted entra en la palabra y medita de día y noche, como le dijo el Señor a Josué, que yo te mando que te esfuerces y seas muy valiente, que el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, que meditarás de ella de día y de noche, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en el camino, repetirás a los hijos de tus hijos, y todo te saldrá bien. Así que es un mandato de Dios para cada uno de nosotros meditar y poner por obra cada frase, cada palabra que está aquí en esta santa y bendita escritura, porque son sus promesas. Dios hecho letra, Dios plasmando su voluntad para con el hombre a través de las escrituras. Pero sabemos también una cosa muy importante, que la letra mata, la mucha letra mata, mas el espíritu la hace vivir, es la que la vivifica, es la que da ese poder para que venga a cumplimiento lo que está escrito en estas escrituras. Por eso, usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados entonces a reflejar a Dios. Estamos llamados entonces a poner por obra todo lo que Dios ha dicho, para que entonces así esas obras que Él dijo que haríamos a través de su Espíritu Santo se lleven a cabo. Así que, amados hermanos y amigos, que por primera vez estás oyendo quizás este programa, yo te invito a que le abras tu corazón, que le abras ese sentido espiritual para que puedas entonces ver y captar lo que Dios tiene para tu vida. Dios es amor, como te dije, y el amor expresado que Dios hizo fue allá con el Calvario cuando dio su vida por ti y por mí, muriendo Él por lo injusto. Nosotros éramos injustos, pero Él, como el justo de los justos, murió por ti y por mí. Así que te invito entonces en esta preciosa tarde a que hablas conmigo entonces una escritura, unos versículos allí en Efesios capítulo 2, para así darle continuidad a este tema que lo tomamos de la semana pasada, el cual lo titulamos Nuestra posición en Cristo. Ese fue el tema que tomamos la semana pasada y vamos a continuar la segunda parte en este tema para que le demos entonces desarrollo conforme nos dé el Espíritu Santo que lo digamos. Así que les invito entonces a abrir entonces la escritura Efesios 2, en el versículo 4 al 7. Podemos leer allí entonces 3 versículos para entonces así darle continuidad a este tema. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, dice: Empero Dios,
que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta allí entonces leemos las Escrituras. Le invito entonces a inclinar su rostro y así hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, en esta hora, Padre mío, que nos ha concedido, Señor, estar aquí, Señor, parado nuevamente, Señor, en la fila, Señor, como soldados de Jesucristo, Señor Jesús, llevando tu santa y bendita palabra, Padre eterno. Te ruego, Señor, por las vidas, Señor, que están allí, Señor, alcance nuestra voz, Señor Jesús, que sea usted, Señor, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de ellos, Señor. Toque sus corazones, Padre mío. Sea usted, Señor, rompiendo, Señor, esos corazones de piedra, Padre eterno, porque usted así lo dijo su palabra, Padre Santo. Que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, Padre eterno. Y es su palabra, porque es la única que llega a lo profundo del alma. Como dice allí también el Señor en Hebreos 4:12, que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir los huesos, las coyunturas y los tuétanos y aún el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es tu palabra, Padre eterno. Te ruego, Señor, que la uses en este momento, Señor, y que salga, Padre Santo, como una saeta, Señor, allí, Señor, a las vidas, Señor, que están endurecidas, Padre eterno. Ese corazón por causa del pecado están allí como una piedra, pero tu palabra, Señor, dice que los romperá, Padre mío, y les dará entonces un corazón de carne para así escribir sus mandamientos y puedan obedecer, Padre eterno. Te ruego por esa vida, Padre mío, que los ayudes, Señor Jesús, y por cada uno de mis hermanos, Señor, que están alrededor del mundo, oyendo, Señor, esta bendita predicación, Señor, de tu palabra, el evangelio eterno, Padre mío. No es que haya otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo, sino que hay algunos inquietos que lo pervierten. Pero te ruego, Señor Jesús, que salga, Señor, esta palabra viva y eficaz para cada vida, Señor Jesús, y que la puedan captar y atesorar en sus corazones y puedan entonces allí darles vida y vida en abundancia. Padre Santo, te lo ruego en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Abre mis labios, Padre mío, para publicar tu grandeza. Sea hecho así en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces aquí, amados hermanos, lo que la palabra dice allí entonces que, pero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. O sea que Él tuvo amor divino, amor infinitamente divino para con nosotros como seres humanos, porque viendo ya el capítulo de Juan, cuando Juan fue subido al cielo, llevado en espíritu, dice Juan que vio la condición del ser humano, la condición del mundo, que no había esperanza para el ser humano, no había vida para el ser humano, la condición era muerte, era la línea que había trazado el mismo hombre, porque se había apartado de Dios y había roto el pacto de Dios, que era la eternidad. Por lo tanto, no había esperanza para el ser humano, pero allí estaba Juan, el apóstol Juan, viendo la condición del mundo, Dios mostrándosela, y dice que lloraba mucho, porque no había quien fuera digno de desatar los sellos de aquel libro que estaba allí en las manos del Cordero, en la mano de Dios. No había digno nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Había alguien que fuera digno de desatarlo y abrir y leerlo, ni aún ni mirarlo, dice la Escritura. Por esa causa Juan lloraba mucho, pero vemos que viene una voz de uno de los ancianos que estaban allí y le dijo: Juan, no llore más,
porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido, o sea, ha vencido, y él es el único digno que ha de desatar esos sellos. Cuando Juan mira al trono de Dios, ve allí que sale desde el trono de Dios un cordero ensangrentado, el cual había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, ya Dios en su determinada mente que tenía, que anticipadamente él sabía ya lo que iba a acontecer al ser humano, ya había trazado ese plan divino por amor a inmolar ese cordero aquí en la cruz del Calvario por usted y por mí. Venir él mismo como hombre, tipo del Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Eso es amor divino por nosotros. Por eso dice allí entonces, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Saben qué? La gracia de Dios, la bondad de Dios, ese don inmerecido que es la gracia, que fue la salvación que nos dio a nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el tema que estamos llevando a cabo, desarrollando de la semana pasada, nuestra posición en Cristo. Así que Dios entonces, sacándonos de la inmundicia, sacando del error, del pecado, el cual estábamos nosotros perdidos en delito y pecado, pero entonces al sacarnos, Él nos quiere dar una posición. Y entonces está en nosotros buscarla, está en nosotros entenderla, está en nosotros decidir y aceptar cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Y es lo que Dios quiere entonces mostrarnos. Dice allí, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. O sea que estamos entonces en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, un lugar privilegiado que Dios nos ha entregado después de ser indignos pecadores, después de ser insignificantes hombres y mujeres aquí en la tierra. Él nos hace entonces en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque nos resucitó de los muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. No había esperanza para el ser humano, pero Él allí nos resucitó y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Él, con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? Para este tiempo el cual estamos viviendo, este es el tiempo final, el último tiempo de este mundo. Entonces, dice claramente allí que para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, de su bondad, de desplegar y mostrar ese gran amor para con nosotros y darnos a conocer esa abundante riqueza que tiene para nosotros, ya como heredero, ya como ayudadores. Sabemos que un heredero tiene una herencia, y la herencia la tiene ese Dios Todopoderoso para nosotros como hijos. Ahora, ¿cuál es la herencia? Es la pregunta que podemos hacer nosotros. ¿Cuál es mi herencia? Yo como hijo, yo quiero saberla. Quiero saber qué me dejó mi Padre Celestial. Quiero saber cuál es esa abundante riqueza que tiene nuestro Padre Celestial y me las quiere entregar a mí como hijo, como heredero. Esa es la gran pregunta. Ahora, Dios Todopoderoso, Él nos ha sentado en lugares celestiales y nos dice que tiene esa abundante riqueza para nosotros. Entonces, yo como hijo tengo que entonces que interesarme, averiguar cuál es entonces mi posición. Sabemos que la posición en Cristo es tener primeramente el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, el cual es el que lo va a usted sellar hasta el día de la redención, hasta el día que Él venga por nosotros, llevarnos a esta tierra, a la eternidad. ¿Ve? Entonces, sabemos entonces
que ese Dios grande entonces tiene esa abundante riqueza para nosotros, pero tenemos entonces que averiguar cómo son esas riquezas, cuáles son esos regalos, cuáles son esas grandes cosas que tiene Dios para nosotros. Y podemos ver que el apóstol Pablo claramente, como hablamos la semana pasada, que él es el encargado de traer entonces esta palabra, de traer ese evangelio a los gentiles que somos nosotros y mostrarnos que tiene Dios, que tiene Dios para nosotros y mostrarnos Él como el abogado, vamos a decir, porque yo uso al apóstol Pablo como un agente, como un abogado, y ve y reúne a mis hijos y dile estas cosas, que yo soy su padre, que yo tengo una gran herencia para ellos, así que ve y ábrele el testamento para que ellos se den cuenta qué tienen ellos allí, qué riqueza les he dejado. Eso fue lo que le quiso decirles el Padre Celestial a Pablo y lo escogió para que abriera entonces y nos diera a entender entonces estas abundantes riquezas para con nosotros. Así que Pablo, llegando entonces a predicar el Evangelio para decirnos que somos herederos y coherederos con Cristo, nosotros como gentiles, que Dios nos puso en una posición privilegiada y nos tiene una gran herencia. El apóstol Pablo entonces allí se expresa claramente y dice, bueno, yo siendo el más pequeño entre los santos, me es dada esta gracia, dice el apóstol Pablo, que es de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ve? Esas inescrutables riquezas que son incambiables, que no pueden agotarse. Esa riqueza es el que tiene Dios para cada uno de nosotros como hijos cuando llegamos a una posición en Cristo. Así que Dios en su misericordia, en su bondad, Él preparó todo de antemano para mostrarlo entonces en este tiempo el cual estamos viviendo cada uno de nosotros, y es llevarnos entonces a la condición de preparación para entonces entregarnos ese poder, entregarnos ese tesoro que Él tiene para nosotros, esa abundante riqueza como herederos que somos. Es lo que el apóstol Pablo quiso ayer entonces expresar. Lo dijo en el capítulo 3 del versículo 8. Dijo, a mí que yo soy el más pequeño de todos los santos, es dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Así que Dios, como nuestro Padre Celestial, dándonos entonces a conocer todas estas cosas, Él dice entonces, yo les voy a dar entonces a conocer estos misterios. Yo les voy a dar a conocer entonces las riquezas que yo tengo para ustedes. Yo les voy a dar a conocer entonces que ustedes son mis hijos y como hijos son herederos de mis bienes, de mis poderes. Ahora nosotros como hijos, entonces tenemos entonces que Dios nos quiere entregar esa potestad, ese poder en nuestras manos y darnos entonces para que lo despleguemos a toda principado, a toda potestad en los cielos. Sabemos que en este mundo la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores de este mundo, gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en los aires. Son potestades, espíritus que están gobernando este mundo en el aire. Están allí tentando al hombre, tentando a la mujer, llevándolo al pecado, metiendo enfermedades de una u otra forma, porque ellos tienen rango, son espíritus, pero Dios nos dice aquí a través del apóstol Pablo, a través de la gente que él está usando, que nosotros como hijos, como herederos, coherederos con Cristo,
entonces tenemos que anunciarlo porque somos miembros del cuerpo del Señor, somos miembros de su iglesia. Entonces, como iglesia, Él nos dice que vamos entonces a declarar allí, en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. O sea, todas esas cosas, todos esos secretos, todos esos misterios que Dios tenía escondido, ocultos para el mundo, nos los ha revelado a nosotros como hijos, como herederos que somos. ¿Para qué? Para que la iglesia sea entonces ahora dárselos a conocer a todo principado, toda potestad, toda malicia en los aires, a todo gobernador, a todos los que están allí echando bromas, que el diablo entorpeciendo y dañando, que sepa que Dios le ha entregado entonces el poder a su iglesia, el poder a sus hijos, para que sean entonces ellos los que gobiernen, los que manden a través del Espíritu Santo, porque es Dios en el hombre. Acuérdense que no es el hombre que puede hacer algo. El hombre solo no puede hacer nada. El hombre solo sin Dios está muerto en delitos y pecados. Pero el hombre con Dios, él llega a ser entonces un pequeño Dios aquí sobre la tierra. ¿Por qué? Porque siendo heredero y coheredero con Cristo, tiene entonces ese poder para administrar los poderes de Dios. Es lo que Dios le ha entregado entonces a su iglesia. Pero ¿cómo sé yo que tengo esos poderes? ¿Cómo sé yo que soy heredero? ¿Cómo sé yo que tengo mi posición en Cristo? Dios se lo está mostrando. Dios se lo está dando a conocer. Pero usted tiene entonces que buscar esa posición, el cual Dios le quiere dar a conocer y entregarle. Por eso, cuando la semana pasada quedamos entonces en esta parte, quedamos en 1 Corintios 12, cuando él quiere entonces darle a conocer entonces, el apóstol Pablo abre la carta a los Corintios y nos da a conocer entonces las posiciones que tiene cada miembro en el cuerpo del Señor. Cada posición que Dios le ha dado a través de los dones, a través de los ministerios, porque Dios constituyó un ministerio y constituyó también los dones en su iglesia, que son las herramientas que Dios quiere usar, que quiere darlas a conocer al mundo, para que sepan que Dios tiene sus instrumentos aquí sobre la tierra. Entonces dice en 1 Corintios 12, dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. O sea, en otras palabras, no quiero, hermano, que lo desechéis. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que los apartéis a un lado. Acerca de los dones espirituales, no quiero que los ignore, es lo que dice el apóstol Pablo. Así que, préstale oído, obsérvalo bien, míralo, y así date cuenta si no soy yo, si no es Dios en la escena, dice el apóstol Pablo, sí, es lo que quiere decir. ¿Sabéis cuando éramos gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos? Entonces, el versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sobre Señor sino por Espíritu Santo. Así que Dios dando a conocer entonces los dones espirituales. ¿Para qué son los dones? Para desenvolver cualquier misterio que pueda estar allí oculto. Porque los dones, uno de los principales, que es el discernimiento, con el discernimiento usted puede captar aquí a cualquier hombre, cualquier mujer que hable en un idioma diferente. Y si llama a Jesús anatema, quiere decir que ese espíritu no es el espíritu de Dios, ese es el espíritu del diablo. Por eso es muy importante uno de los dones, que es el discernimiento. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que todo hombre que niega que Jesús es venido en carne no es de Dios. Pero todo el que confiese que Jesús es venido
que es venido en carne es de Dios. Sí, que los espíritus se va a contradecir uno con el otro. Dios no se va a negar, pero el diablo sí lo va a negar. ¿Por qué? Porque no es el mismo espíritu. Sabemos que estamos trabajando con espíritus en los aires y allí trabaja entonces tanto el espíritu de Dios como el espíritu del diablo, que son muy parecidos. Es lo que dice Mateo 24, que los dos espíritus son tan parecidos que buscará engañar a los escogidos si fuese posible, dice la Biblia. Pero sabemos que no es posible porque Dios no puede ser burlado. Y si Dios no puede ser burlado, tampoco sus hijos, sus herederos, que Dios le ha dado una posición en el cuerpo del Señor, tampoco podrán ser burlados. ¿Por qué? Porque tendrán todas las herramientas que tiene Dios aquí, plasmadas en las Escrituras, en operación, y sabiéndola y dándola a conocer a todo principado y potestades en los aires. Así que Dios es el que está en el negocio a través de todas estas operaciones que vemos aquí plasmadas en las Escrituras. Versículo 4 dice: pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Entonces, vemos que hay repartimiento de dones. ¿Cuáles son esos dones? Déjeme decirle que Dios dijo, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová Dios. Dios repartió a cada uno su don o dones, porque hay hombres que han tenido los 9 dones en operación, pero a otros le da 1, 2, 3 y así sucesivamente, para que pueda operar el poder de Dios allí en él. Y ahora dice que a otro le repartió ministerio, mas el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero a cada uno es dada manifestación del Espíritu para provecho. Así que es Dios en el negocio, con los repartimientos de dones, con el repartimiento de ministerio y el repartimiento de operaciones. Así que Dios puso su ministerio, el ministerio quíntuple, podemos decirlo así, el cual es Efesios 4:11, que el mismo Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y puso entonces los dones, que son los 9 dones repartidos allí en su iglesia, el cual podemos decir que el versículo 8 dice: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, un don; a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, segundo don; a otro fe por el mismo Espíritu, tercer don; y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, cuarto; a otro operaciones de milagro, quinto; a otro profecía, sexto; a otro discreción de espíritu, séptimo, que es el discernimiento; y a otro género de lengua, octavo; y a otro interpretación de lengua. 9 dones espirituales que Dios repartió entonces como herramientas para su iglesia, para sus hijos. La herencia que Dios le ha entregado en sus manos para que ministren su poder a través de los dones espirituales. Vemos en lo natural podemos ver algo tan sencillo. Dios aquí en la tierra entonces puso médicos, doctores, que ellos tienen su facultad, han estudiado su profesión, cada uno de acuerdo a lo que ellos escogieron. Si el odontólogo escogió su carrera de odontología, es un médico, pero es odontólogo. El otorrinolago fue que es de la nariz, escogió su profesión. El traumatólogo escogió su profesión. El que trabaja con la piel tomó su profesión. Y cada uno de ellos tiene una profesión específica, que se especializan en eso como doctores. Aunque pueden conocer muchas cosas de la medicina general, pero tienen una especialidad.
Así es el ministerio que Dios ha colocado en la iglesia. Cada uno tiene su especialidad. Los apóstoles, el profeta, el evangelista, el pastor, el doctor, el doctor o el maestro. Cada uno tiene su forma de trabajar. Son específicos cada uno en su lugar. Aunque pueden obrar de las operaciones de las mismas que tiene cada uno, a uno puede funcionar las 4 operaciones, las 5 operaciones, pero no es la especialidad. Tiene que especializarse en una de ellas, el cual, como los médicos, que el doctor que es traumatólogo tiene que especializarse y hacer operaciones en traumatología, en los huesos. Así es entonces cada una de las operaciones que Dios tiene entonces en el ministerio. Y esos médicos, en lo natural, podemos ver que ellos tienen entonces un conjunto de ayudantes, el cual son las enfermeras, enfermeros, que están allí cuando ellos van a hacer una operación, van a hacer un trabajo a una persona, a un paciente, van a operarlo, entonces tienen sus médicos allí, sus ayudantes, que son las enfermeras, enfermeros, los que se equipan con, que si para las herramientas que están allí, las pinzas, el hilo, que gasa, todas estas cosas, lo que hacen los anestesiólogos, esos son ayudantes y son las herramientas que tienen entonces en sus manos allí para poder trabajar tranquilamente para hacer una operación para una vida. Así Dios en su gracia y sus misericordias, las herramientas que les ha entregado entonces en las manos al ser humano son entonces esos ministerios, del cual Efesios 4:5 lo dice que él mismo lo constituyó, como los doctores y pastores maestros. Y allí entonces colocó entonces para obrar esas operaciones en su iglesia para la perfección de los santos. Entonces puso entonces esos dones espirituales en cada uno del pueblo de Dios, para que entonces allí entonces esas facultades puedan entonces trabajar y desplegar el poder de Dios, para el cual Dios ha requerido que sea una iglesia entonces santa y sin mancha. Porque sin los dones espirituales, usted no sabrá entonces cuando el pecado esté allí en la iglesia y no va a poder discernirlo, porque no sabe, porque no ha podido entrar en ese programa de Dios. Pero cuando entran los dones espirituales de Dios, es Dios mismo en el hombre, en la mujer, dándole a conocer los secretos de aquel hombre o aquella mujer que está allí encubierta en la iglesia. Por eso es tan importante entonces esos dones y esos ministerios que Dios ha colocado en nuestras manos. Ese poder que Dios quiere entregarnos nosotros como iglesia, como hijos, como herederos, para que entonces lo administremos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que Dios entonces ha puesto entonces esos ministerios y esos dones. Ahora, ¿cuál es su posición? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es su posición en el cuerpo del Señor? Porque nuestra posición en Cristo tiene que tener su parte. Este cuerpo, lo natural, tiene dedos, tiene manos, tiene brazos, tiene pies, tiene cuerpo, ¿ve? Pero cada uno tiene su función perfecta. Este dedo ayuda a cada uno de estos para así apoyarlo. Y así la mano puede también sobar a una parte del cuerpo que esté adolorida y acariciarlo para que así se pueda entonces aliviar del malestar que tenga. Porque son ayudas cada uno, los miembros, los unos con los otros, en este cuerpo natural. Asimismo, en el cuerpo del Señor, cuando conocemos nuestra posición, sabemos qué parte del cuerpo somos cada uno de nosotros. Si Dios le ha entregado entonces un don de discernimiento, úselo con inteligencia, con sabiduría de Dios para darlo a conocer entonces esas cosas que están ocultas. Y no solamente usted como miembro del cuerpo del Señor, que está allí en la iglesia, como un laico, usted no va a operar libremente. No, usted tiene que operarlo con los ministerios que están allí en la iglesia, que son los que van a llamar para ser juzgado cada operación, cada sueño que pueda tener la persona,
cada visión que pueda tener la persona, porque Dios lo trabaja de esa manera. A cada uno le entregó algo, sea un hombre o una mujer que pueda hablar lengua, pero también tiene otros que interpretan. O también la misma persona puede interpretar, porque el que dice que habla lengua extraño pide que la interpreta. Eso lo dice la Escritura, para que se dé a conocer qué es lo que está hablando, si es Dios o es el enemigo. Por eso Dios es perfecto en todas las cosas que Él hace. Así que Dios dándonos a conocer estas cosas que no conocíamos, pero ahora nos es revelado por el Espíritu. Porque siendo entonces una de las ayudas que está allí como laico en la iglesia, y Dios le da entonces una visión, usted está llamado a llevarla al pastor, al ministro que está allí y a los que juzgan esa visión que usted ha tenido, para ellos ver si son de Dios o no es de Dios, y ellos darán entonces su veredicto, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, lo que dice la Biblia, pero él no es juzgado de nadie, porque el hombre natural, el que no conoce estas cosas, para él son locuras, porque ha de examinarse espiritualmente. Es lo que la palabra de Dios dice allá en 1 Corintios 2. Así que Dios entonces, en su amor, en su bondad para con nosotros, nos quiere entregar entonces ese poder, que sin ese poder no podrá entonces hacer perfecta a su iglesia, porque siendo entonces administradores de ese poder que Dios nos quiere entregar en nuestras manos, tenemos que saber usarlo correctamente, esos poderes de Dios, los cuales son los dones y los ministerios, porque sin eso no va a ser entonces perfecta la iglesia. Hay que darle entonces el uso correcto, saber juzgarlo por el discernimiento espiritual. Eso es lo que la Biblia nos dice. De lo contrario, el diablo se puede meter y hacer entonces estrago. Porque vemos que en un mensaje, por ejemplo, vamos a decirle que los que hablan lengua extraña, y si no hay una interpretación, el diablo puede meterse allí y hablar él y decir barbaridades allí, como dice que todo aquel que habla por espíritu de Dios no llama a Jesús anatema. Entonces, aquel espíritu se puede meter y hablar un mensaje de lengua y puede venir a maldecir al Señor. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se ha colado, se ha filtrado allí. Pero para eso entonces está el discernimiento. Por eso está allí entonces las herramientas de Dios para captar y verificar si es de Dios o no es de Dios. Sabemos que los que hablan en lengua, el diablo también habla, porque los brujos hablan mucha lengua extraña. Ellos hablan demasiada lengua extraña y es el mismo diablo hablando allí a través de ellos. Pero ellos en su ignorancia no saben qué es lo que están haciendo. Pero cuando Dios les es revelado, porque muchos de ellos estaban en el mundo así perdidos, en hechicería, en brujería y toda esta santería y todas estas cosas, pero cuando ese Dios grande y misericordioso se les reveló que hay un Padre Celestial, que es el único que creó todas las cosas, ese hombre y esa mujer despertaron de esa realidad y salieron de esas tinieblas al cual estaban, y ya entonces ya no van a caer en lo mismo entonces, sino que ahora se van a sujetar a lo que Dios dice, a las ordenanzas de Dios, y venir entonces a esa perfección y saber cómo usar esos dones que Dios le ha entregado. Por eso es que Dios dice en su palabra que le dio dones aún a los rebeldes, a las personas que no saben nada, pero tienen dones. Y los brujos hablan lengua extraña. Los brujos hablan quizás muchas lenguas así, pero son diabólicas. Por eso Dios entonces está advirtiendo a sus hijos alrededor del mundo y a todo su pueblo para que no caigan entonces en el error y pensar que están hablando de lengua y están bendiciendo a Dios y están alabando a Dios. No, eso hay que traerla a juzgarla y saber entonces discernir si es de Dios o no es de Dios. Por eso son las herramientas que Dios les ha entregado entonces
en las manos del pueblo de Dios, a la iglesia, para que le dé entonces a conocer a los principados potestades, a los gobernadores de estas tinieblas, a los señores del mundo y a las malicias en los aires, que sepan que su iglesia tiene la potestad de cerrarle las puertas y trancarle el paso a todo demonio que quiera venir a perturbar la paz de los hijos del Señor. Así que usted y yo estamos entonces llamados entonces a buscar nuestra posición en Cristo, nuestra posición para saber qué Dios nos ha entregado entonces en nuestras manos, cada una de ellas, y así operarlas correctamente y no haya entonces errores, porque si fallamos en esos errores que no lo hagamos correctamente, entonces será entonces el enemigo metiéndose para hacer estrago, y es lo que Dios no quiere para cada uno de nosotros, sino que operemos correctamente como miembros del cuerpo del Señor, buscando nuestra posición. Dios podemos decir que a cada uno de los miembros del cuerpo del Señor, sea dama, sea caballero, Dios le ha entregado entonces en sus manos una herramienta. Puede así como dice aquí, sí, a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagro, a otros profecía, y a otros discreción de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Así que Dios en su gracia, en su grande amor, las herramientas están disponibles, están puestas a la mesa, están dadas a conocer para su pueblo, para que él entonces se interese y busque su posición. ¿Puede una dama profetizar? Claro que sí puede profetizar una dama, porque podemos ver que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas y las 4 hijas eran profetizas. Así que Dios allí estaba en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también estaba una mujer llamada Hulda, allá en el tiempo de los jueces, que Hulda la profetiza que estas reyes mandaban al pueblo allá, a los sacerdotes, a averiguar, a preguntarle a Hulda la profetisa para que le consultaran a Jehová de los ejércitos. Así que la mujer puede profetizar libremente, en orden sí, en un orden divino, correctamente, siendo juzgado primeramente por el ministerio, el cual esté colocado en cada una de las iglesias del Dios viviente. Sabemos que Dios ha requerido a través del profeta, del último profeta de Tedá, el cual fue nuestro hermano Mario William Branham. Él profetizó y dijo, no profetizó que dijo, sino que él lo dijo claramente, que la iglesia que no tuviera estos dones, estas operaciones en su medio, tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque son sus herramientas, son sus hombres de trabajo, el cual va el Dios a obrar a través de ellos. Porque déjeme decirle que nosotros como ayudadores, colaboradores de Cristo, quizá usted pueda preguntar y decir, pero bueno, Dios no necesita ayuda. ¿Qué vamos a ayudar nosotros a Dios si Él fue el creador de todas las cosas? Y es una gran realidad. Él fue el creador de todas las cosas y tiene el poder para todo. Pero resulta que Él escogió al hombre como ayuda. Él escogió al hombre para trabajar a través de él. Porque Dios, ¿quién es? Dios es espíritu. Y como espíritu, Él necesita un instrumento. Él necesita un cuerpo. Él necesita un templo para morar y así obrar. Usar sus manos, usar sus pies, usar su boca para hablar y usar sus ojos para ver. Así que Dios necesita al hombre. Siempre lo ha usado desde el principio y lo seguirá usando hasta el fin de este mundo. Déjeme decirle, Dios siempre ha usado al hombre. Él no ha usado ningún aparato mecánico para perfeccionar su iglesia, no, y no lo usará tampoco. Él va a usar al hombre, déjeme decirle, para así llevar a cabo esa gran obra. Y es mostrarle a cada uno de los miembros del cuerpo del Señor su posición y que sepan entonces
llegar a su lugar correcto para que obren en perfección, como este cuerpo natural trabaja en perfección. Cuando un dedo es quitado, entonces está el cuerpo manco, porque le falta un miembro. No puede trabajar entonces en perfección. Pero cuando todo está perfecto, trabaja perfectamente. Así es el cuerpo del Señor, su iglesia. Tiene que estar completo, cada miembro en su lugar para que sea un cuerpo perfecto. No puede haber ociosidad en alguno de los miembros del cuerpo. Tienen que trabajar correctamente a lo que Dios le ha demandado, a lo que Dios le ha dado, para que sea entonces así trabajando como Dios quiere que trabaje ese miembro. Así que, amado hermano, ahora cada creyente tiene entonces que saber cuál es su posición en el cuerpo de Cristo, qué don o qué misterio les ha dado a esa persona, según la gracia de Dios que es para con nosotros. ¿Ve? Entonces, Dios nos tiene entonces todas esas herramientas. Dios nos tiene todos esos ministerios para que entonces usted busque su posición y sepa cuál es realmente y ocuparlo correctamente. Si le ha dado un don de profecía, sea el mejor profeta y profetice correctamente y sea llevado para que sea juzgado y que usted pueda decir que Dios está en usted operando. Si le ha dado un don de sanidad divina, opérelo correctamente, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de otro. A usted como dama, si le ha dado un don de orar y hacer milagro a través de ese don por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios, entonces opérelo correctamente y no se gloríe usted, sino gloríelo a Él, porque es el que Él hace todas las cosas. Si le da un don de profecía, profetice. Si le da un don de discernimiento, discierna correctamente las cosas a la luz de la palabra. Así que cada uno de estos puntos que Dios nos ha entregado en nuestras manos, y no solamente los 9 dones, sino que también hay allí ayudas, hay allí diferentes operaciones que se pueden llevar a cabo por los dones y gracias de Dios que es repartido a su iglesia para que sea una iglesia completa, compacta y pueda entonces así con seguridad decirle entonces a todos los principados potestades que Dios está en su iglesia, que Dios está allí obrando y allí entonces el diablo tiene que retroceder, el diablo tiene que echar atrás, tiene que alejarse porque sabe que hay representantes de Dios aquí sobre la tierra y que están el mismo Dios obrando en cuerpos humanos. Así como ese misterio que fue dicho cuando apareció nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que grande es el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne, allá fue un misterio, pero aquí ahora es un gran misterio, más grande todavía, porque aquí está regado alrededor del mundo. Allá era un solo hombre, Jesús, pero aquí ahora está en una iglesia apoderada alrededor del mundo, llevando su palabra y manifestando a ese Dios grande y poderoso. Amén, amén. Así que ustedes, amados hermanos y amigos que están allí en sintonía, oyendo y captando la voz de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios Todopoderoso quiere dársele a conocer y mostrarle entonces que usted tiene que buscar su posición. ¿Sabía Juan el Bautista cuál era su posición? Claro que sí, él sabía su posición. Habían unas personas, los escribas, mandaron a unos mensajeros allá, eso está en Juan capítulo 1, 19, hablando del testimonio de Juan el Bautista, el profeta Juan. Había unos mensajeros que los mandaron, los escribas mandaron a unos mensajeros a preguntarle a Juan el Bautista que quién era él. Y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él le dijo, no, no soy, dijo Juan. ¿Eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres tú el profeta? No, no lo soy, dijo él. Entonces aquella gente, entonces, ¿quién eres? ¿Para qué nos dice que quién eres tú? Porque los que nos han mandado para dar una razón,
¿quién eres tú? Y él le dijo claramente, entonces los refirió, los llevó a las Escrituras, los llevó a su posición que Dios le había entregado a él para cumplir aquí sobre la tierra. Y entonces los llevó allí a Isaías 43, cuando le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad camino para el Señor. Así entonces, allí les presentó quién era él, aunque él era profeta, aunque él era el ungido del Señor, el Cristo, aunque él era Elías, que había de venir, ahora él nos dijo que no, yo no soy. Él ejerció esos ministerios, pero él los llevó a las Escrituras para que tuviera base escritural, tuviera una idea más correcta de quién era él, que quién Dios había dado testimonio de quién era él de una vez a través de las Escrituras. Por eso usted y yo tenemos entonces que saber y entender cuál posición es la nuestra en el cuerpo del Señor, qué posición tenemos nosotros en Cristo, para que así entonces podamos dar una respuesta a aquellas personas que no entienden estas cosas, estas operaciones y estos ministerios y estos dones dados por Dios. Tiene que usted entonces saber y dar una respuesta correcta. El Señor Jesús, su posición, sabía y conocía al Señor Jesús su posición correcta y sabía expresarlo a las personas que le preguntaban. Claro que sí, como lo dijo el Señor, lo dijo el profeta Juan, el Señor también respondió de la misma manera, porque vemos que el Señor Jesús, cuando llegó de Cesarea de Filipo, llegó al templo, era cuando le tocaba entonces traer la palabra, y llegó al templo. Allí dice en Lucas 4:16, que llegó al templo y allí le fue dado por el ministro que estaba allí el rollo de Isaías 61, o sea, para leerlo. Y allí cuando él lo desenvolvió ese rollo y empezó a leerlo, lo que dijo fue: el Espíritu de Jehová es sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para abrir los ojos a los ciegos, para abrir la cárcel a los presos, para pregonar el año agradable del Señor. Y allí entonces, leyendo las Escrituras, dice que lo enrolló y se lo entregó al ministro de nuevo y se sentó. Y todos los ojos estaban puestos en él. ¿Quién los pensamientos que vendrían a esta gente? Bueno, ¿quién es este? Pues que lee y dice que el Espíritu de Dios es sobre él, que lo ha ungido para esto y para aquello y para lo otro. ¿Quién es este? Pues si yo lo conozco, si es el hijo del carpintero, el hijo de María. Los pensamientos volarían allí a muchas personas allí, pero él le dijo: hoy se ha cumplido estas Escrituras en vuestros oídos. Así que los llevó entonces a la palabra, los llevó a las Escrituras para que vieran que él era uno que estaba en su posición. Así como usted y yo tenemos que saber nuestra posición. Lo hizo, lo cumplió Jesús, y usted y yo tenemos que entonces que cumplirlo igualmente. Por eso él dijo: escudriñad las Escrituras. Él los llevó a la palabra, escudriñad las Escrituras, que ahí os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nada más y nada menos los llevó fue a la palabra, porque él mismo dijo que él no da testimonio de sí mismo, porque el testimonio lo daba el Padre. Así que es él haciéndolo y llevándolo a las Escrituras para que vieran que cada una de las cosas que estaban escritas estaban profetizadas desde antemano, que ya él iba a cumplir eso. Y usted y yo, como miembros del cuerpo del Señor, como buscando nuestra posición en Cristo, tenemos entonces escrito aquí en las Escrituras. Tenemos esa palabra profética que Dios levantaría entonces a un pueblo, a una iglesia santa, sin mancha, sin mácula, limpia para el Señor. Así que usted y yo estamos anotados y estamos entonces como herederos, coherederos con Cristo, como administradores de los poderes de Dios, y darlo entonces a conocer entonces a todo principado, potestades, señores del mundo, gobernadores y malicias espirituales en los aires,
para que puedan entender y conocer todos esos espíritus malos que Dios está aquí sobre la tierra. Así que, amados hermanos, busque su posición. Es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, a usted como miembro del cuerpo del Señor. Busque su posición y Dios se la dará a conocer. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, Padre eterno. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor Jesús, que han podido salir de nuestros labios, Señor Jesús, para darte a conocer a las vidas, Señor Jesús, que no te conocen, Señor. Y a nuestros hermanos, Padre eterno, que quizás hayan tenido en confusión, hayan tenido, Señor, en sus mentes otras ideas, Padre eterno. Pero, Padre eterno, usted, a través de su palabra, usted se la aclarará. A través de su Espíritu Santo, usted le dará a conocer y darle, Señor, a entender cada uno de sus propósitos que tienen para cada uno de ellos, como hijos e hijas de Dios, Padre eterno. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos que están aquí alrededor del mundo, que han oído, Señor Jesús, el alcance que ha llevado, Señor, estas ondas de internet para alrededor del mundo, para que puedan captar y oír tu voz, sean ellos entonces edificados y llevados entonces a su posición que Dios tiene para cada uno de ellos, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te pido por aquella vida, Señor Jesús, que estén clamando, y sea por sanidad, que estén clamando por alguna cosa que necesite, Señor Jesús, algún problema que tengas, Señor Jesús. Tú eres el Dios que puede resolver todas las cosas, Padre mío. Solamente tú pides que clamen a ti y tú responderás, como dijo Jeremías. Clama a mí y yo responderé, y cosas grandes te mostraré y ocultas que tú no conoces. Ese Dios grande y poderoso quiere mostrarse a tu corazón. Ese Dios poderoso quiere mostrarse a tu vida. Solamente te pide que le abras la puerta de tu corazón. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, obra, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de ellos. Para que gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, le damos entonces la gloria a nuestro Señor Jesucristo y le hacemos la invitación entonces para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis amados hermanos esté aquí en este lugar llevando su palabra, para que pueda entonces usted aprender cada día más de ese Dios grande y poderoso. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.